y en la producción del espacio, y ante el micrófono quien les habla, Mafe Leo. Damos comienzo a la hora de la motivación con el ala del conocimiento digital en tu cita semanal de todos los jueves, donde cada semana tendremos invitados de distintas carreras y profesiones para compartir sus experiencias y sabiduría. Aquí exploramos los desafíos y logros, así como sus estrategias para superar obstáculos y alcanzar el éxito. Además, ahora te motivan a perseguir tus sueños y a encontrar tu propósito en la vida. Así que desde ya te invito a que te unas a nosotros en este viaje de aprendizaje, crecimiento personal y motivación. Bueno, el día de hoy, en el episodio número 11 de la temporada 2 de este año 2024, damos comienzo al mes de abril, el año de aniversario, ya que este 20 de abril cumplimos un año ya acá en News Radio. Bueno, el día de hoy, o la mañana de hoy, vamos a tener de invitada a una joven que se llama Laura Luna, que es licenciada en Educación Integral. Ella es locutora, productora radial y directora del programa educativo Edúcate Mujer, que empezó desde el año 2020. Un proyecto que nació para educar, asesorar y culturizar a toda la familia a través de talleres, entrevistas, podcasts, audiocuentos y mucho más. Así que damos la bienvenida. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, bueno, muchísimas gracias, Mafe, por la invitación a tu programa. Yo muy contenta y feliz de estar acá para hablar de este bonito proyecto educativo. Claro que sí, bueno, gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntanos un poquito más de esos 4 años que van a cumplir o que se cumplieron de tu programa Edúcate Mujer, cómo empezó, nace en pandemia, saliste de tu zona de confort. Cuéntanos un poquito cómo empezó todo esto. Sí, correcto. Bueno, Edúcate Mujer nace en el 2020, ya era un proyecto que venía trabajando desde hace años. Yo soy docente y bueno, venía trabajando con esto desde hace ya más de 5 años atrás, porque quería formalizar un programa donde pudiera educar y asesorar no solamente a las mujeres, sino a toda la familia como tal. Entonces en el 2020 aproveché que estábamos en pandemia, que estábamos en casa, y bueno, comenzó este proyecto desde casa, gracias también a un curso de oratoria que estaba realizando en Mujeres Radio, una emisora digital, con su directora Mónica Tamarones, y bueno, de allí emprendí pues este bonito proyecto porque fue el trabajo final para ser oradora. Y bueno, presenté este proyecto llamado Edúcate Mujer, un proyecto para asesorar, educar y transformar vidas, porque es lo que queremos a través de las redes sociales. Ya este año serían 4 años en el mes de agosto, cuando nació Edúcate Mujer. Y bueno, es un programa no solamente, muchas personas me dicen, pero ¿por qué Edúcate Mujer y no Edúcate Hombres también, ¿no? Aunque es un nombre poco común, Edúcate Mujer también es para visibilizar la parte familiar y la parte cultural de la sociedad. Claro que sí. Bueno, todo lo que hemos visto, lo que sucedió después de la pandemia fue algo que a pesar de que fue lamentable, donde perdimos familiares y muchas otras personas, la mayoría se dieron como el pie o dieron inicio a lo que es esto, ¿no? El emprendimiento, ser emprendedor. ¿Tú tenías alguna visión antes? Pues leyendo tu currículo eres locutora. ¿Desde hace cuánto tiempo ejerces la locución? Correcto, sí, bueno, fíjese que en el 2019 yo empecé a estudiar locución porque es algo que me gusta desde muy pequeña, y bueno, yo dije, nada, tengo que, aparte de la educación, que soy docente, tengo que hacer también esas actividades extras que también me gusta y que me motivan. Y bueno, ya en el 2019, duré desde el 2018 hasta el 2019, estudié lo que fue locución y oratoria en el Instituto Latinoamericano de Locución, ubicado en Sabana Grande. Ya ellos lamentablemente no están acá en el país, pero claro, al llegar el 2020 la pandemia, bueno, ellos decidieron cerrar sus puertas acá en Venezuela, y fue en el año 2019, un año antes de la pandemia, que me gradué como locutora. Y bueno, desde allí comenzó este emprendimiento, fue cuando nació Edúcate Mujer en el 2020, y bueno, el primer paso que dio Edúcate Mujer fue en la radio, en mujeresradio.net, una emisora digital dedicada a la mujer, y allí, bueno, estuve 1 año y medio con esas hermosas mujeres que de ellas aprendí muchísimo. Y bueno, este fue pues el primer paso, la puerta abierta a Edúcate Mujer. Claro, muy interesante eso, ¿no? Cuéntanos un poquito o alguna anécdota o algo que nos quieras dar de tips de cómo
basas el programa de Edúcate Mujer. ¿Cómo son esos audios-cuentos? ¿Qué realizas? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, fíjate que al comienzo, bueno, yo inicié hablando solamente de la parte femenina, ¿no? De los logros de las mujeres, de cómo asesorar a las mujeres que de alguna manera u otra pues están viviendo momentos muy difíciles. Esto fue el primer año de Edúcate Mujer a través de las redes sociales. Luego me enfoqué en la parte familiar y cultural, que yo creo que, bueno, debemos enfocarnos bastante en la parte educativa a través de las redes sociales. Y bueno, de ahí ha venido una gran cantidad de actividades que he estado realizando en Edúcate Mujer. Empecé también con podcasts educativos para toda la familia. Luego este año comencé con los audiocuentos y esta iniciativa fue gracias a mis estudiantes. Yo soy docente de educación primaria y bueno, ellos me motivaron a hacer estos audiocuentos donde hablemos de los valores, ¿no? Tantos valores que lamentablemente se han perdido hoy en día en la sociedad. Entonces estos audiocuentos yo lo hago en referencia a los niños y a la familia para poder rescatar los valores que tanto hace falta en nuestra sociedad. Vienen otros segmentos también de música, de entretenimiento. No solamente, mucha gente cree o me ha preguntado que si Edúcate Mujer es algo feminista. No, aquí no nos basamos en nada de esto. Aquí es realista, aquí es educar, aquí es a través de los posts y de los podcasts hablar sobre la cultura, sobre la educación, sobre la historia también, ¿no? De la mujer, de la familia, de los valores, rescatar eso que, bueno, lamentablemente actualmente se ha perdido. Claro que sí, bueno, y ya finalizamos lo que es marzo, que era el mes de la mujer, bueno, también del hombre, porque los dos se realizan el mes de marzo. Es muy interesante eso que estás hablando, porque básicamente efecto motivacional trata de eso, ¿no? De la educación, o educar o instruir desde distintos puntos de nuestras vidas a los oyentes o a las personas que nos visualizan a través de las redes sociales. Y es muy interesante eso que me acabas de decir. Los audios o los cuentos, ¿tú lo realizas? ¿Eres la autora o trabajas con alguien más? Sí, bueno, me enfoco, saco estos audiocuentos a través de internet y bueno, a través de unas aplicaciones que utilizo, hago las imágenes y los videos y pues yo saco el contenido como tal del cuento, ¿ok? Entonces para tratar de que se eduque a la familia como tal, ¿no? Estos audiocuentos se trata más que todo del valor, del amor propio, que es súper importante, de la autoestima, que me enfoco muchísimo en esto porque como soy docente, trabajo con niños y adolescentes, hemos podido ver una gran cantidad de situaciones que realmente nos llaman mucho la atención. Entonces estos audiocuentos avanzan a esto, ¿no? Tratar de educar a la familia en cuanto a los valores, la autoestima, el amor propio, la motivación, como se llama tu programa, que es súper importante motivarnos todos los días a hacer lo que queremos. Entonces, bueno, todos estos audios yo los trabajo, primero los estudio, hago lo que es los videos y de allí pues saco la escritura, el contenido como tal de estos audios que son cortitos, duran menos de 1 minuto o 1 minuto, pero es basado y es principalmente para toda la familia. Qué bueno, interesante, ¿no? De que se den estos espacios o estas cosas a través de las redes sociales. Digo esto porque se ve mucho en la adultez de las personas que piensan que las redes sociales son cosas negativas para los niños. Ojo, las redes sociales, yo lo he dicho aquí, tienen sus ventajas y también sus desventajas. Claro. Pero no quita que existan estos programas a través de las redes sociales donde se educa a la juventud, a los niños, a través de videos, como son algunos en YouTube, por ejemplo, Las Granjas, la música, entre otras cosas. Correcto. Bueno, es muy interesante eso porque se da cuenta que eres educadora, ¿no? Que te basas en eso, que es tu vocación y tu profesión. Correcto. Pilar, y quería hacerte la pregunta porque acá también hablamos de lo que es la inteligencia emocional. Quisiera saber si tú como educadora lo utilizas hoy en día en tu educación diaria. Sí, fíjate que bueno, es un tema bastante bonito, ¿no? Trabajar estos temas de la autoestima, el amor propio y esta parte emocional, ¿no? Que nosotros como docentes debemos trabajar. Una de las partes o una de las razones importantes que hay en Edúcate Mujer es eso, ¿no? Tener presente y educar a los docentes también en este aspecto. Lamentablemente vemos mucho lo que es la educación tradicional, sí, que es, bueno, el profesor llega a clase, anoten la pizarra, saquen sus cuadernos y listo. Y no ven más allá de lo que sucede con sus estudiantes, ¿no? Y nosotros hoy en día tenemos muchas herramientas para trabajar dentro del aula de clases con nuestros estudiantes.
vemos diariamente estudiantes desmotivados, deprimidos, y esto nosotros tenemos que trabajarlo, tenemos que enfocarnos en ver cómo ayudar a nuestros estudiantes, no solamente en la parte cognitiva, en la parte académica, sino en esa parte esencial, en esa parte espiritual y emocional que tanto lo necesitan. Mira, a veces nosotros sabemos que nuestros estudiantes van a la escuela y es un refugio para ellos, es una casa protectora para ellos la escuela, porque quizás viven muchas cosas terribles en el hogar. Entonces tenemos que basarnos en eso. ¿Qué hago, por ejemplo, yo en el salón de clases? Trato de, claro, son niños pequeños, no estamos hablando de estudiantes de segundo grado, sin embargo, ellos pueden tener el conocimiento y uno como docente puede tener las herramientas para ayudarlos, porque igual pueden ser chiquitos, pero pueden tener muchos problemas, puede existir o puede estar presente la depresión, la ansiedad en los niños, y tenemos que trabajar esa parte emocional, esa parte conductual en los estudiantes, para que ellos puedan motivarse a ir al colegio, y no solamente para que estén bien, sino para que su aprendizaje pues sea el mejor, ¿okay? Que ellos puedan aprender de una manera distinta. Y eso es lo que en Edúcate Mujer he tratado y estoy tratando, ¿no? De educar y asesorar no solamente a la mujer, a las niñas, a los hombres, sino en la parte docente, porque seguimos con la educación tradicional, que bueno, solamente nos enfocamos en si sacaste 20, si pórtate bien, pero no vemos más allá de lo que puede estar pasando con nuestros estudiantes. Claro que sí, y en ese mismo orden de idea, yo también resalto mucho en la educación venezolana que seguimos en lo mismo. O sea, mi abuela estudió en el mismo colegio donde yo estudié también, y la misma educación o la misma clase es la misma de hace 80 años para acá. Entonces quiero preguntarte a ti como docente, ¿qué piensas sobre ese modelo o qué piensas respecto a esos temas de educación? Obviamente la historia es muy importante, sin embargo creo yo que hay cosas más interesantes como lo que estamos hablando sobre la inteligencia emocional, que podemos educarnos. Porque muchas personas piensan que la educación, sí, los valores vienen desde casa y es muy importante ese valor fundamental en la educación primaria. Sin embargo, los docentes también tienen un rol muy importante dentro de la educación de los niños en la escuela. Aunque no son mamá y papá, sí tienen algo muy interesante que darle a los niños. Así que cuéntanos desde tu desde lo que vives día a día con los niños. Sí, mira, es un tema muy interesante, ¿no? Además, interesante, es muy bonito recalcar estos valores dentro de la escuela, y es lo que comentabas. Mira, estamos en lo mismo, o sea, no hemos avanzado nada en la parte de educación. Por eso es tan importante que hoy en día los docentes manejen diferentes herramientas, estrategias dentro del aula de clases, que no sea lo mismo, porque ya estamos, mire, los niños se agotan mentalmente. Se aburren, exacto, y entonces el aprendizaje no llega como tal. Entonces tenemos que buscar la manera de enfocarnos en nuestros estudiantes desde otra perspectiva. Todo cambia, estamos en el 2024, estamos viviendo otra época, otros momentos, y lamentablemente podemos decir que mientras vamos avanzando, la situación se pone un poco más difícil. Por eso tenemos que buscar entonces esas herramientas necesarias. En mi caso, como docente, trato de instruir a mis estudiantes de aplicar estos conocimientos de distintas maneras, a través de la música, a través de canciones, a través de juegos, a través de diferentes actividades que ellos puedan aprender. No lo común, que es utilizar el pizarrón, saca tu cuadernito. Claro, ellos lo van a utilizar porque es lo esencial en un salón de clases, ¿no? Pero buscar la manera de que ellos trabajen con distintas actividades que los motiven, ¿ok? Y seguimos en lo mismo, porque a veces entro a otros salones y veo lo mismo, sabemos que en un salón de clase debe haber disciplina, pero también debemos fomentar pues lo que es la alegría, lo que es esos juegos, esa diversión. Los niños pueden aprender a través del juego, claro, los niños sí. pueden aprender a través de la diversión sana, por supuesto, y disciplinada. Por eso es tan importante educarnos, ¿no? Y asesorarnos todos los días como docentes, no quedarnos allí en los mismos temas, como era lo que me estabas mencionando, que son los mismos temas. Sabemos que, por ejemplo, en historia va a ser lo mismo, obviamente, claro. Pero bueno, vamos a hacerlo de manera diferente, a través de videos, a través de charlas, vamos a llevarlos a museos, podemos hacer muchas cosas por la educación, y creo que la educación venezolana puede avanzar, pero no hay esa fuerza, no hay ese empuje. Parece que todo el mundo está como dormido en lo mismo, sí. Y no debemos avanzar, por eso debemos educarnos todos los días. Claro que sí, muy, muy interesante eso que acabas de decir, y con esto voy ahorita a un corte, pero antes quiero hablar sobre eso porque
es muy importante de lo que estás hablando, porque de eso vienen lo que son las depresiones y todo eso lo que viven en casa, porque muchos docentes, ojo, no quiero decir que esté bien o que esté mal de lo que realicen en su aula de clase. Sin embargo, es muy importante que no solo sea eso, o sea, sacar el cuaderno y anotar la clase y dejar la actividad, sino que se vaya mucho más allá de eso, porque a veces los padres viven en el trabajo, que no está bien tampoco, porque hay que darle atención a los niños. Sin embargo, si en la casa no hay eso, nosotros como docentes, o tú como docente, lo puedes resolver en la aula de clase. Entonces, es jugar un poco con la empatía y no dejar esas cosas allí. Lamentablemente ahorita se está viendo mucho de esos casos de la depresión, el bullying, el acoso escolar y todo ese tipo de cosas, y lamentablemente nuestra juventud se está suicidando. Entonces, es un tema muy interesante que hay que abordar y hay que saber tocar de manera precisa para que no ocurran estas serie de casos. Bueno, seguimos en tema para los que se conectan a través de Youth Radio. Estamos hablando con Laura Luna, educadora por profesión y vocación, pero locutora también de un programa que se llama Edúcate Mujer, que empezó en el año 2020. Bueno, quiero darles un tip hablando de esto del mes. Seguimos con el mes de la mujer. Pasa que marzo se fue tan rápido y yo tenía tantas invitadas que las extendí hasta ahorita, hasta abril, para seguir hablando de la mujer y de todos los emprendedores y motivadoras que somos. Pues fíjate que Heidi Lamar es una actriz e inventora austriaca que nació el 9 de noviembre de 1914 en Viena, Austria, y falleció el 19 de enero en el 2000 en Florida, Estados Unidos. Pues quiero dar a partir de este mes del año de aniversario algunos datos curiosos de algunos personajes históricos. Pues el día de hoy tenemos a Hedy Lamarr, que además de su carrera como actriz en la edad de oro de Hollywood, Hedy también fue una inventora notable junto con el compositor Hjort, que desarrolló un sistema de comunicaciones secretas para ayudar a combatir a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su invención, llamada salto de frecuencia, sentó las bases para tecnologías como el Bluetooth y el Wi-Fi que utilizamos en la actualidad. Así que si no lo sabías, Hedy Lamarr fue una mujer talentosa y visionaria que dejó un legado duradero en la industria del entretenimiento y la tecnología. Es decir, que fue una mujer que sentó las bases para las tecnologías como el Bluetooth y el Wi-Fi, que es de nuestro día a día, nuestro uso. Podemos decirlo así que piensa sobre eso, Laura, que sea una mujer. Por Dios, bueno, la mejor, porque gracias a ella tenemos hoy conexión a internet. Así es. Qué maravilla, ¿no? Que sean las mujeres las protagonistas de grandes ideas y bueno, de grandes avances para la historia. Así es, y que a pesar de que muchos dicen que las actrices o conductoras o modelos no tienen un poquito de cerebro, no tienen neuronas, fíjate que leí que a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema muy interesante porque muchos escritores o personajes históricos dicen que todo lo que vemos hoy en día empezó a raíz de eso, obviamente, ¿no? Las guerras tienen un poquito de eso. Entonces yo quiero afianzar eso allí de la guerra, que piensa sobre la educación, lo que estamos hablando, ¿no? De la historia, porque si bien sabemos que nosotros tenemos dones, ¿no? Ya sea de invención como el de Hedy o entre otros casos, yo creo que todo parte de una guerra, ¿no? Ya sea la guerra emocional, ya sea la guerra espiritual o la guerra no convencional, como la vemos hoy en día, que no o la vemos también en lo que está pasando en los conflictos entre Rusia, Ucrania, Palestina, Israel, entre otras cosas. Entonces quiero que me cuentes tú como educadora cómo te basas tú acerca de esto, ¿no? De la guerra convencional y no convencional. Sí, bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? En la parte educativa es muy interesante y es muy importante que todos sepamos sobre este tema de la guerra, ¿no? Porque estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica o en Venezuela, sino a nivel mundial, y entonces hablar de guerra es un tema bastante complejo. Sin embargo, nosotros podemos tomar distintas estrategias en nuestro salón de clase como docentes para manejar, ¿no? Este tema, saber cómo decirlo, cómo explicarlo, pero darle también el visto bueno, ¿no? A este tema tan interesante. Quizás, bueno, como lo estás mencionando, hay mujeres que han logrado en la historia grandes avances, ¿no? Y grandes potencias a nivel mundial que dejan un gran legado, que dejan una gran enseñanza, además son ejemplo para la sociedad. Entonces no solamente es hablar de la guerra en la parte negativa, porque muchas veces estando en la guerra
se viven cosas muy interesantes y positivas, ¿no? De allí sacamos muchos conceptos o muchos avances, tanto tecnológicos, sociales, emocionales, que han aprendido muchos líderes a través de los años, y esto es parte fundamental de la historia, ¿no? Y bueno, hablar de guerra, claro, es un tema bastante complejo, pero muy interesante, y hay que saberlo manejar, ¿no? Y bueno, de guerras emocionales, yo creo que estamos viviendo esto actualmente muchísimo. Hablar de las emociones, de esos complejos, de esos a veces estancamientos que muchas personas tienen, o miedo de salir adelante, eso también forma parte pues de los avances y de la educación. Claro que sí. Bueno, lo que estamos viendo hoy en día acá en Venezuela, que te comentaba en el corte, que aunque muchas personas piensen que solo es Venezuela porque es donde vivimos, es la burbuja que tenemos, no solo pasa acá, pasa en Latinoamérica, y me atrevería a decir que también a nivel mundial, aunque pensemos que en Latinoamérica somos solo tercer mundo, hay otros países en Europa y en África que están como nosotros o en peores condiciones. Totalmente. ¿Por qué hablo de esto? Porque bueno, tú como docente, sabemos acá que en Venezuela no tienen como esa remuneración correcta o lo que merecen, ¿no? Por ser los educadores de la juventud de relevo, como dicen. Quería preguntarte acerca de eso. ¿Qué opinas tú? A pesar de que de los docentes hoy en día no reciban una buena remuneración por su trabajo, no se sientan como, por decir, en la obligación de educar bien o de manera adecuada a los jóvenes de hoy en día. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema? Sí, bueno, el tema de la educación en Venezuela es un tema bastante alarmante, ¿no? A lo que estamos viviendo actualmente. Muchas personas dicen que, bueno, después de la pandemia vino el caos total en la educación. Sin embargo, sabemos que la educación siempre se ha mantenido desde el mismo nivel. Ha sido una educación totalmente lineal. Y hablar de salarios o hablar de esta desmotivación que tienen los docentes desde hace muchos años es un tema bastante preocupante, porque como lo estábamos conversando en el corte, vemos y sabemos que hoy en día en los colegios públicos, que son los más preocupantes, solamente se ven clases 2 veces a la semana. Sí. Y eso es mucho a veces, ¿no? Porque no hay docentes, los docentes en su mayoría se han ido del país, se han retirado de la profesión, decidieron tomar una decisión totalmente drástica, porque yo digo, el que tiene vocación o el que ama su profesión tuvo que dejarlo precisamente por no tener un salario digno. Entonces es muy triste, ¿no?, este tema, y es preocupante, es muy alarmante, porque sabemos que la educación es la base de la sociedad. Sin educación no tenemos nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en día con nuestros niños y jóvenes? Y es un tema que, bueno, aparte de lo político, de lo económico, es un tema social que todos, sea de la profesión que tengas, tenemos que saber manejar y entender, ¿no? Hay una gran desmotivación en la parte del gremio docente por esto mismo, por el salario, aunque se han mantenido en aulas docentes que, como lo estábamos hablando, tienen ese gran amor, esa gran dedicación, esa preocupación por sus estudiantes, porque queremos que nuestro país avance, no queremos que nuestro país siga atrasándose, sino más bien avanzar en tantos niveles profesionales. Necesitamos jóvenes que nos saquen adelante, que tengamos un país totalmente diferente, que es lo que siempre hemos querido. Claro. Entonces, el tema de la educación, el salario, es algo muy desmotivante. Sin embargo, desde aquí aplaudo a todos esos docentes que se han mantenido de pie frente a un aula de clases en un deterioro total, además de el poco salario, bueno, si eso se le puede llamar salario, ¿no? Lo que sus ingresos son tan pocos, ellos aún mantienen esa fe de que todo puede mejorar, que todo puede solucionar, y siguen avanzando con sus estudiantes, sean poquitos estudiantes, sean poquitas las horas que están con ellos, pero eso se aplaude, y eso, claro que sí, de verdad que ellos tienen un gran valor, ¿no? Lamentablemente también estábamos conversando de que es alarmante saber, cuando revisamos el pensum de las carreras universitarias, cuando revisamos institutos universitarios o universidades, y vemos que la carrera de educación no está en ningún lado. De broma, bueno, vemos educación preescolar por allí, porque también es la base, es el inicio, pero educación integral parece que desapareció de lo que es el pensum educativo, y esto es muy preocupante. Entonces, por eso es el llamado a todos nuestros docentes, a nuestros directivos, a seguir avanzando, a seguir luchando. Sabemos que, bueno, ya los docentes han salido en muchas oportunidades a protestar, a manifestar pues la decepción, a manifestar pues lo que realmente están sintiendo en estos momentos por no tener el salario digno
que se merece un docente, porque es un trabajo difícil, no es un trabajo de que, bueno, como muchos piensan y a veces vemos por allí comentarios en las redes sociales, pero es que ser profesor es fácil, porque tú llegas, agarras el marcador, te pones a siéntate. No, es un trabajo, porque no solamente estamos trabajando la parte cognitiva, académica, estamos trabajando la parte social, emocional y psicológica que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, yo desde acá espero que esto pueda mejorar, que podamos avanzar, seguir avanzando y no decaer. Más bien tenemos que seguir adelante con nuestros muchachos y bueno, dar lo mejor de nosotros. Claro que sí, ¿no? Y que como bien dices, es un tema muy delicado que hay que abordar. Como te comentaba, yo creo que un país no sin educación, bueno, pensamiento de Simón Bolívar, que es la base, ¿no? Es lo fundamental para ejercer cualquier carrera o cualquier cosa en nuestra vida. ¿Qué pasa o qué recomendación nos podías dar tú desde tu ámbito, desde tu profesión, desde tu programa de Edúcate Mujer, para mejorar eso que estás hablando, ¿no? Del pénsul? ¿Qué recomendación o qué aplicas tú en tu aula que puedas recomendarle a aquellos docentes que también te van a visualizar a través de las redes sociales para que cambiemos un poco lo que es la base tradicional que venimos siguiendo desde hace más de 100 años acá en Venezuela? Sí, señor. Bueno, mire, lo que sucede acá en Venezuela es que nos quedamos allí, nos quedamos desde hace muchos años con lo mismo, el mismo currículo, es lo mismo, ¿no? Los mismos contenidos, los mismos temas, y eso ya tenemos que, bueno, avanzar en esto, ¿no? Sé que, bueno, son normas que establecen los colegios, por ejemplo, los colegios privados o los colegios públicos establecen que, bueno, tenemos o debemos trabajar con estos temas, ¿no? Con ese currículo escolar. Sin embargo, nosotros como docentes podemos seguir trabajando con ello, pero manejarlo de diferentes maneras, ¿no? Hacer una planificación diaria totalmente diferente, ¿ok? Trabajando la inteligencia emocional, trabajando las emociones, trabajando el amor propio, la autoestima, y algo muy importante que siempre se los recomiendo a los docentes, a mis compañeros de trabajo, es que tenemos que trabajar también la parte de la oratoria, ¿no? Que es algo que no está dentro del pensum ni dentro de los temas diarios, sino es tan importante que enseñemos a nuestros estudiantes a hablar bien, a expresarse bien, porque ellos no van a ser, quizás no todos van a ser comunicadores, pero siempre estamos comunicándonos, y es tan importante que un estudiante se exprese, hable y tenga los conocimientos apropiados, y eso es lo que nosotros como docentes tenemos que enseñar. No solamente, como ya lo he repetido en varias ocasiones, no solamente es la parte cognitiva, bueno, vamos a ver matemática, lengua, sí, ya eso lo sabemos que esos son los contenidos que tenemos que dar, pero vamos a transformar esos contenidos en otras actividades que motiven al estudiante. Por ejemplo, veo muchas fallas en los profesores, bueno, no voy a decir todos, pero hay algunos profesores que es lo típico. Por ejemplo, en la parte de media general, el profesor de lenguaje yo creo que es el principal, el más importante, porque es donde el estudiante va a aprender a hablar, va a aprender a manejar sus emociones, va a aprender a expresarse de forma correcta. Entonces veo que todo es lo mismo, no les enseñan tics diferentes, estrategias diferentes a la hora de, por ejemplo, exponer algún tema, sino es tan importante. Yo hablaba con mi hija y le digo, no, hija, cuando usted empiece una exposición, no diga, buenos días, mi nombre es fulanita, no, vamos a quitar eso porque ya eso quedó en el pasado y eso es algo arcaico. Entonces vamos a buscar la manera. Yo les digo a mis compañeros, mira, no es necesario que usted tenga un título de orador, no, eso lo podemos indagar a través de las redes sociales, en YouTube. Mira, tenemos tantas herramientas para nosotros poder planificar, para llevar a cabo en nuestras aulas algo totalmente diferente y que el conocimiento sea el adecuado. Entonces, bueno, ese es el consejo que yo le doy. Yo sé que no podemos cambiar como docentes ese pensum, pero sí podemos hacerlo de diferentes maneras, trabajarlo de diferentes maneras. Claro, correcto. Que sí. Y es muy interesante porque a mí que me gusta este mundo de las redes sociales y todo eso, a pesar de que no soy de esta generación que va años luz de nosotros, sin embargo, a través de ella se ven muchos comentarios de eso que estás diciendo, de que por qué no cambiar y dejar a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, cosas que vayan a funcionarles a futuro. Correcto. Es decir, herramientas que sean utilizables, palpables, para que puedan emprender su camino del éxito o la vida, lo que quieran emprender cuando sean adolescentes o jóvenes ya adultos. Porque es muy interesante eso que estás diciendo, o sea,
yo sé que, como tú dices, nosotros no podemos cambiar el pensum, no podemos cambiar la educación, sin embargo podemos trabajar en torno a ella, y es por eso que tenemos estos programas o estos espacios a través de las redes sociales para llegar a más jóvenes y que se puedan educar o instruir a través de estos distintos puntos de vistas. Sin embargo, creo que es muy interesante recalcar eso que estás diciendo, por ejemplo, lo de la exposición. Totalmente. Es un tema muy delicado, y es por eso que uno llega a la universidad y llega perdido, porque la universidad, jóvenes que nos están escuchando y que nos verán a través de las redes sociales, o sea, la universidad es algo completamente distinto a lo que tú viviste estos 5 años o 6 en el liceo. Sí, señor. Es totalmente diferente, y es por eso mi consejo para aquellos jóvenes. Por ejemplo, en mi caso, yo sí llegué perdida a la universidad. Uno, porque no sabía en realidad qué quería estudiar, y dos, porque no es lo mismo, o sea, no te preparan, y eso es lo que voy, o sea, tienen que preparar igual a la gente que está en primaria, a lo que van a ver en primer año, que normalmente eran 13 o 14 materias. No sé cuántos se verán ahora, porque ese es otro tema que quiero entrar ahorita a tocar en eso, porque estamos hablando pues de educación. Sí. Entonces yo creo que es eso, más de enseñarte, es prepararte, ¿sí?, para lo que vas a obtener en la época del liceo y después ya en la universidad para las personas que quieren estudiar. Es correcto. ¿Qué pasa ahorita con ese pénsul? Porque en vez de aumentar o colocar materias, como bien digo, que te vayan a preparar, están restando hoy en día en el liceo venezolano? Sí, yo pienso también que, bueno, es por la falta o la ausencia de docentes, ¿no? En los liceos de Venezuela, ¿no? Que, bueno, es muy lamentable. Entonces, se van profesionales, los profesores que son realmente profesionales, y, bueno, ingresan personas que no tienen ningún tipo de conocimiento en pedagogía, en educación. Entonces, yo creo que también eso ha influido mucho, ¿no? En la parte cognitiva, en la parte educativa, y como bien los hemos dicho, siguen las mismas materias. Por ejemplo, ahorita el pensum en media general son 12 materias, ¿no? Incluyendo, por supuesto, educación física. Entonces, pero es algo tan razonable lo que dices y tan real, porque no preparan a los chicos, a los jóvenes, no lo preparan realmente para la vida, ¿no? Que es lo que se quiere. Por ejemplo, un estudiante de 5º año debería ver materias tal como Excel en informática, que es algo súper interesante, porque y Excel que lo vas a ver el resto de tu vida. Sí, señor, sí, señor. El Padre Nuestro y Excel. Es correcto. Y tantas otros temas o vamos a llamarlas áreas, ¿no? Que son tan importantes que un estudiante de 5º año sepa. La oratoria, finanzas, cómo manejar la finanza en tu vida, cómo ahorrar, cómo desarrollar pues ese proceso de ahorrar, qué hago con el dinero. O sea, hay tantos temas que se debería hablar, psicología, muchísimas cosas que, como tú dices, que cuando llegamos a la universidad estamos más perdidos que, bueno, ¿qué es esto? Entonces no debería ser, porque precisamente la educación primaria y la educación media general es la base para llegar a la universidad y ya saber, ya enfocarnos en lo que realmente queremos, ¿no? En cuál es la carrera que queremos desarrollar. Ese es otro tema también importante. A los muchachos hoy en día no los preparan en lo absoluto para saber qué es lo que quieren con su vida. Sí. ¿Qué vas a hacer después del liceo? No, bueno, yo como he visto muchos videos de TikTok que me dan risa, pero es deprimente. Es la realidad que se vive. Exacto. Los videos de TikTok, oye, actualmente le preguntan a un estudiante, ¿qué vas a hacer después que te gradúes de bachiller? Yo quiero ser colector de camionetas porque manejo bastante billete. Sí. Entonces uno dice, no puede ser que estemos viviendo esto, ¿no? Que seamos tan básicos, no, tenemos que seguir avanzando. Entonces yo creo que una de las razones por la cual no se está dando esto es porque o no son profesionales los que están manejando la parte educativa, o es que realmente no les interesa, simplemente están ahí por el sueldito, bueno, es así, vamos a darle la clase y ya. No, señores, tenemos que preparar a los jóvenes para la vida, tenemos que enseñar tantas cosas, no solamente es la matemática. Yo a veces hablo con mi hija, yo le digo, cuando ella me enseña, mamá, que me tocó una tarea de química, y yo, ¿y para qué? ¿Para qué tanto? ¿Qué te va a servir? ¿Qué te va a dejar? Es correcto. Por ejemplo, química, física, sí son materias importantes, porque de alguna manera u otra hay habilidad mental en esas materias.
materia, chévere, pero vamos a darle lo esencial, lo básico, lo que realmente, entonces aquella cantidad de fórmulas, que entonces aquellos muchachos todos enredados como las tres Marías, como las solemos llamar, entonces no vale. Mira, yo creo que es momento de cambiar, no lo podemos hacer, pero sí lo podemos dar de distintas maneras. Entonces, bueno, yo creo que si todos los docentes escucharan esto y de verdad les interesa el tema de hacer un cambio en la sociedad, pues lo harían realmente. Claro que sí. El profesor de informática, yo le metería a esos muchachos, vamos a enseñarles desde Excel. Preescolar. Exacto, es correcto. Que es otra cosa que te quiero preguntar. Yo desde que salí, ya hace 11 años del bachillerato, a mí me llamaba mucho la interacción, me llamó mucho lo que es el lenguaje de señas y la lectura de braille. Y a mí me llamó mucho esto desde preescolar, porque es lo que digo, o sea, hace, qué sé yo, hace 20 años la educación tampoco era como ahora, porque por lo menos en preescolar, lo que me queda a mí en la memoria todavía de lo que son los 3 primeros de inicio, lo que vemos nosotros que llamamos preescolar, que no sé cómo le dicen en otros países, es muy interesante. No sé qué piensas tú de si dejar de, o sea, inculcar o meter en el penso este tipo de cosas. No sé si eso sería la verdadera inclusión, que es lo que buscan la generación de hoy en día. No sé qué puedes opinar tú al respecto. Sí, mira, yo estoy de acuerdo que mientras sea educativo, mientras sea un aprendizaje para la vida, bienvenido sea. Yo creo que desde la etapa inicial, la etapa preescolar, tenemos que enseñarle al niño muchísimas cosas que se han dejado atrás precisamente por este tipo de temas sociales que no están permitidos, que no está muy pequeño para escuchar esto. No, mire, para eso se educa el docente, para eso el docente pasa por una universidad, para eso pasa por un proceso de aprendizaje para saber cómo educar a los niños desde chiquitos. Que es constante, porque es correcto. En estos temas también podemos incluir la educación sexual. Exacto. Es algo que estamos en pleno 2024, siglo XXI, y hay gente que todavía sigue con ese tabú. No le digas eso, pero no, señor, o sea, mira, estamos viviendo tiempos muy relajados, muy liberales, y es precisamente cuando tenemos que enfocarnos en educar, en asesorar a esos niños chiquitos de qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que no deben hacer. Por ejemplo, la parte del cuerpo, esa parte sexual, tenemos que enseñarlo. Sí, por eso te estoy diciendo, o sea, 20 años atrás, cuando yo estudiaba en primer grado, mi primera exposición fue de eso, de educación sexual. Entonces, ahorita no sé porque no tengo hijos, pero tengo sobrinos y no se ve. O sea, a veces llegan con temas que yo digo, oye, o sea, ¿de verdad? Sí son importantes, pero no son como fundamentales para la educación, la preparación de lo que estamos hablando. Totalmente. Entonces, es un tema muy interesante de esto que estamos abordando. Sin embargo, también quiero recalcar de lo que estamos hablando de la educación, también los médicos, por ejemplo, el gremio de médicos, sí, también tienen la misma situación. Acá sabemos que hay una guerra ahorita en Venezuela, que yo no sé si es económica, no sé si es convencional, no sé de verdad o si es mental de nosotros los venezolanos. Entonces, ¿qué recomendación, aparte de esto que estamos hablando del penso, de todo eso, como de vida, ¿no? Para aquellos jóvenes, adultos, todas las personas que nos estén escuchando, que pueden tomar de verdad como arraigo, como lo que yo manejo acá, como el sentido de pertenencia de nosotros, de Venezuela, para surgir, ¿no? Porque lo decía Renio Tolina, que para mí es fundamental, pionero lo que estamos hablando de lo que es la comunicación, la oratoria, entre otras cosas, de Venezuela, que él decía que, o sea, un país no es rico por los recursos que tengamos, que si vamos a hablar de eso, Venezuela es el más rico del mundo. Entonces, por eso estamos en la situación que estamos, porque no tenemos una educación base que nos acompañe a exportar o a ser pioneros, entre otras cosas. Sin embargo, como bien lo decíamos en el corte, la educación en Venezuela es tan excelente que cuando salimos vemos a aquella gente que está preparada, como aquellos jóvenes de Maracaibo que se ganaron el premio, por lo menos de las matemáticas, en la robótica. Hay un niño también de Barquisimeto que está en la NASA con 12 años, porque con su invento de transmisor y todo pudo encontrar algo que lo en la NASA no lo encontraban. Entonces yo creo que esto es base también a través de las redes sociales, y es algo que quiero abordar ahorita también, porque fíjate que mucho lo que tú estás diciendo se quedan como en el pasado, ¿no? En ese arraigo de sí, yo me gradué en la educación en los años 50 cuando era genial, yo hice esto, no sé qué, cuando era genial, pero también tenemos que ver que todo cambia, como dices tú, estamos en pleno año 2024, en el siglo XXI, y todo cambia, la comunicación cambia, antes no se veía esto que estamos haciendo acá. Sin embargo, sí, sigue el tradicional, que la radio y la televisión no va a morir,
pero hay que avanzar. Por eso muchos canales en cuanto a radio y televisión han desaparecido, porque si tú no avanzas, te estancas, sencillamente pierdes. Entonces vamos a dar un mensaje fuerte sobre eso. Yo sé que tus redes sociales lo dices y hablas todo eso, y por eso te invité, ¿no? Porque me parece muy interesante que existan este tipo de cosas acá en Venezuela, porque necesitamos sí o sí educar a nuestra gente, a pesar que a la gente no le guste, porque muchos dicen, ay, prefiero entretenerme en las redes sociales que educarme, pero podemos hacer las dos cosas juntas. Te puedo entretener, pero también te puedo educar. Entonces, desde tu fundamento, ¿no? Como educadora, que puedes manejar o que puedes decirle a esas personas, ya sean que sean creadoras de contenido, cualquier cosa que desarrollen en su día a día, para que puedan tener eso, ¿no? Que puedan entretener, pero que puedan educar al mismo tiempo. Sí, bueno, mira, tenemos ahorita tantas herramientas, entre estas las redes sociales, tenemos los celulares, las computadoras, tenemos tanto para dar, para enseñar, para educar a nuestra sociedad. Y yo creo que, bueno, uno de los mensajes es, primero, no decaer, seguir avanzando, sea cual sea la situación que tengamos, seguir avanzando, porque eso forma parte de la vida. Vienen momentos difíciles, pero esos momentos tenemos que seguir luchando para que eso no nos permita a nosotros decaer y estancarnos en algo. Acá en Venezuela tenemos mucho talento, lo acabas de nombrar. Cuando vemos estas noticias internacionales nos llenan de orgullo, nos llenan de un placer increíble saber que tenemos gente con tanto talento, gente con educación, gente que quiere surgir y gente que nos está dejando en alto el nombre de nuestro país, Venezuela. Entonces, si hay personas que lo han podido lograr, ¿por qué los demás no pueden? Sí podemos, señores. Mira, tenemos las herramientas, tenemos estrategias, tenemos esa fuerza, porque nosotros los venezolanos, eso es lo que nos describe a nosotros, nos caracteriza, que somos echados para adelante, nosotros no decaemos por nada, siempre estamos con una sonrisa presente, sea lo que sea que estemos viviendo. Entonces, continuemos avanzando, es lo que tú dices. Si estamos metidos en el teléfono, en alguna red social y estamos creando contenido, creemos contenido también educativo. La puedes hacer en humor, pero también educando a las personas. A los jóvenes, sigan estudiando, prepárense, piensen bien qué es lo que quieren en su vida, pero es para el bien de ustedes y también para el bien de la sociedad. A los docentes, sigan manejando diferentes herramientas, no caigan en lo mismo, en la educación tradicional que ya está arcaica. Debemos avanzar, tenemos que motivar a nuestros chamos, tenemos que motivar a nuestros estudiantes a seguir adelante, a prepararlos para la vida, porque eso es fundamental. Si no hay preparación y no hay educación, no va a haber un país que avance. Exactamente. Necesitamos una Venezuela avanzada, desarrollada, porque tenemos como, aquí hay gente tan inteligente, preparada, pero no hay la motivación, no hay el empuje. Entonces, cuando nosotros veamos a alguien que de verdad tiene talento, apoyemos, debemos ser empáticos, debe existir la empatía, no solamente es la parte educativa, sino también esa parte sentimental y emocional que debemos tener, y que nosotros los venezolanos somos así, ¿vale? Claro, nosotros que somos sí. Gente bonita. Entonces, si nosotros podemos, ¿por qué los demás no? Y mientras podamos ayudar a otros, bienvenido sea. Por eso aquí también en Edúcate Mujer están abiertas las puertas para todo aquel que necesite de asesoría educativa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es el futuro que deseas? ¿Cómo te visualizas dentro de 5 más años? Y eso es lo que queremos, un país con futuro y un país desarrollado. Quizás falta mucho para eso, pero sí lo podemos lograr poco a poco, porque tenemos gente de verdad talentosa y bueno, con mucho orgullo lo podemos decir, Venezuela puede dar mucho más. Claro que sí, y es así. Bueno, ya se nos está agotando el tiempo, lamentablemente ya una hora no da para extendernos en estos temas tan interesantes, ¿no? Y es muy importante eso, y quiero cerrar con esto porque las redes sociales también se educan. Tú, joven, tú, padre, que tienes estos niños que lamentablemente cometen el error de darle una tablet, un teléfono, cuando el niño ni siquiera ha dicho papá o mamá. Sabemos que sí, es entretenido y que se pueden educar a través de ellos, sin embargo hay que reducirle el tiempo de conectividad. Y por eso quiero decirle eso, que en las redes sociales, en los teléfonos, en la tablet, todos los inteligentes, por eso dicen la tecnología avanza, el bruto es uno, porque todas estas cosas o estos aparatos, como le dicen, electrónicos, se pueden educar. Tú educas el algoritmo, tú educas la conectividad, el tiempo que necesites. Incluso hay unas herramientas a través de las redes sociales donde te dicen qué tiempo llevas tú en las redes sociales y qué puedes mejorar. O sea, el teléfono no te quiere allí, el teléfono te dice, mira, estás haciendo esto mal. Igual las redes sociales, tú puedes educar a tu algoritmo y según de tu interés en las cosas que vas a ver. Así que no digan, no, que los creadores de contenido están creando contenido que no es de valor. No. Tú consumes lo que quieres
Exacto. para tu vida. Entonces, la recomendación es para que a través de las redes sociales, que mayormente todos los jóvenes y también adultos mayores utilizamos día a día, que es nuestro aparato para ver la hora, para alarma, ya se quitaron algunas cosas que va el teléfono. Entonces, edúcalo. Pon en Instagram, por ejemplo, en Facebook, todos los contenidos que tú quieres consumir para que te nutras en esto. A mí me dicen, mira, porque tú hablas y sabes muchas cosas. Bueno, pero es que en YouTube tú pones cómo pelar una papa y hay videos de cómo pelar una papa. Hay videos de cómo dormir, hay videos para dormir en YouTube. Entonces, ¿cómo no educarse hoy en día si tenemos la tecnología? Obviamente sí, podemos decir que no todo el mundo tiene internet o tiene acceso a la tecnología, sin embargo sí podemos optar por eso. No es como antes que teníamos que ir a una biblioteca, a una hemeroteca, a poder sacar un libro o un periódico para buscar las noticias. Entonces vamos a poner de nuestra parte y vamos a educarnos con esto, como dice Laura. Bueno, Laura, gracias por aceptar la invitación, gracias por todo este contenido que nos has dejado el día de hoy, durante toda esta hora. Da tus redes sociales para que te contacten por allí. Claro que sí, no, gracias a ti por la invitación, de verdad que hay que hablar más sobre educación y bueno, agradecida por este espacio, mis redes sociales @educatemujer.be. Bueno, ya saben, para que la sigan por allí con estos audioscuentos, que después nos vamos a poner en contacto para seguir sacando más contenido. Bueno, agradecerles a todas las personas que se quedaron conectadas a través de la señal de IUS Radio y a todas las personas que nos escucharán ya en diferido a través de todas las plataformas de podcast. Como le digo, seguimos siendo trendy topping en lo que es Apple Podcast y Google Podcast, del ranking 200 de los podcasts más escuchados de Latinoamérica por México, ¿no? Que ya México, bueno, nos lleva una carrera en cuanto a personas. Bueno, agradecerles también por este año que vamos a cumplir ahorita el 20 de abril acá en IUS Radio, por abrirnos las puertas, y agradecerle que, como yo le digo a todos acá, aquí quien llega se queda, porque de verdad esto tiene algo en especial que nos atrapa. Somos una familia muy bonita que se ha formado acá. Bueno, síganos a través de las redes sociales como Efecto Motivacional, como les dije, también en las plataformas de podcast.